Señor, gracias por la vida, la salud, la palabra que será expuesta. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y si ya tiene su boletín, pues excelente. Pregunta: ¿qué hago? Me siento agobiado, me siento abrumado. Este es el segundo mensaje de la serie, algunas historias o retratos de la Navidad. El martes llegó Verónica como a las 5:30, casi 6 de la tarde, y siempre que llega le pregunto, ¿cómo te fue? Cuéntame. Y ese día dijo, te voy a responder como algunos americanos me dicen, ¿cómo? I'm overwhelmed, ¿verdad? Le digo, oye, esa palabra suena como que estás hirviendo. Dice, pues esa es la idea, o sea, estoy sobrecargado, estoy abrumado, ¿estoy qué? Saturado. Y luego el miércoles encuentro a Raquel acá en la iglesia y le pregunto, Raquel, ¿cómo estás? Y Raquel me dice, pastor, I am overwhelmed. Digo, órale, esta es una palabra muy común. Nosotros podemos sentirnos abrumados por el dolor, por la culpa, por el rencor, por la preocupación, por las tantas responsabilidades, por las situaciones difíciles que enfrentamos. Pero si usted se ha sentido así, no es el único que se ha sentido así. En la Biblia, la madre más famosa también se sintió así. La madre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 1:26 y versículo 20 hasta el 29. Dice, cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió un ángel a Gabriel a Nazaret, una aldea llamada en Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, este es el mensaje: saludos, mujer favorecida. Ahora circule todas esas frases. Mujer favorecida, ¿qué más? El Señor está contigo. Confusa y perturbada. Versículo número 29. María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Ahora, en el versículo 29, la frase interesante es confusa y ¿qué? Y perturbada. Ahora, si a esas dos frases le pone la palabra abrumado, que realmente así se sintió ella, se sintió perturbada, se sintió abrumada, se sintió sobrecargada de tantas cosas que en un instante su vida iba a dar un cambio drástico. Una muchacha de 13, 14 años, se aparece un ángel y le dice, vas a quedar embarazada. Y dice el texto que ella empezó a pensar cómo iba a enfrentar ese mensaje. Por ejemplo, los matrimonios, ustedes saben que para este tiempo estaban arreglados. Ella estaba comprometida. Tenía que esperar un año para que se llevara a cabo el matrimonio dentro del contexto judío. Y su mente dijo, pero ¿cómo voy a explicar yo que voy a quedar embarazada? ¿Qué va a decir José? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a pensar mis vecinos? ¿Qué va a pensar la familia de mis vecinos? ¿Qué va a pensar mi propia familia? Entonces ella se sintió prácticamente como abrumada. ¿Cómo reaccionaría usted a este tipo de noticias? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo explicaría usted si estuviera en la situación que estuvo María? ¿Le creerían lo que usted les diría? ¿Le creería a José al instante que usted le dijera, José, estoy encinta? ¿What? Mamá, estoy embarazada. ¿Qué? Ella podía perder la vida. Podía ser apedreada en el contexto hebreo. No fue una noticia muy agradable para ella. Fue una noticia abrumadora. Fue una noticia aplastante. Fue una noticia demoledora prácticamente.
Entonces, ella pensó las implicaciones. ¿Qué es lo que va a implicar esta noticia? Mi reputación, la reputación de mi familia, la reputación de mi compromiso que tengo con José. Ella estaba completamente confundida, perturbada. Empezó a pensar muchas cosas. Ahora bien, piensen esto. Ella pensó en el temor a la crítica. ¿Qué van a pensar de mí? Ella pensó en: yo no soy la persona adecuada. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Otra pregunta. Ella tenía miedo al cambio. Nosotros sabemos que cuando un hijo viene a nuestra vida, nos cambia la vida. ¿Sí o no? Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ya no podemos ir al cine solos, si nos gusta ir al cine. Vamos hasta que el niño tiene cierta edad. Tenemos que aprender otra dinámica de la vida. Bueno, ella tenía temor a ser criticada, ella tenía el temor a ser la persona correcta y ella tenía miedo. Yo les pregunto esta mañana, hermanos, ¿qué hacen ustedes o qué hacemos cuando estamos abrumados? Cuando estamos sobresaturados por las deudas, por la fatiga, por el cansancio, por las responsabilidades, por el ambiente de trabajo, por todas las cosas que usted tiene que hacer, por los hijos, por el hogar, porque tiene que lavar, porque tiene que planchar, aunque ahora ya no es necesario planchar. Compre al marido camisas que ya no se planchan. Non-iron dice ahí, ¿verdad? Busque esas, non-iron, y ya no tiene que fatigarse. O la otra es que aprenda como yo. O sea, mi esposa no me plancha nada, ni un pantalón. Yo lo plancho el pantalón y la camisa. Ni ella me lo lava, yo me lo lavo, porque soy muy picky. Pero ese soy yo, ese es mi persona. Siempre he sido así yo, ¿no? Entonces, pero nada más es un tip. Pero ¿cómo se sentiría? Ahora, dice el texto que se sintió abrumada. Pero enseguida, después de sentirse abrumada, le dijo muy ¿qué? Favorecida. O sea, vas a ser bendecida. Cuando sentimos abrumados, yo he considerado que el sentirse abrumado es un síntoma de bendición. Porque cuando usted se siente abrumado, es la etapa en que Dios lo quiere llevar para que usted descanse en el Señor. Y Dios lo quiere bendecir a la manera de Él. En otras palabras, le está diciendo: no te sientas abrumado. Así que la tesis en esta mañana es: sentirse abrumado es un paso al descanso y a la confianza absoluta en Dios. De manera rápida, ¿qué aprendemos de María? 3 cosas. Ahí le va la primera. Deje que Dios controle su situación. Normalmente, entre más controlamos la situación, más abrumados nos sentimos. Entre más controlamos a los hijos, más abrumados nos sentimos. Entre más controlamos a los empleados que tenemos o en el lugar donde trabajamos, entre más nos controlan, más abrumado se siente el que nos trata de controlar. Hay una etapa en la vida, no he llegado a esa, pero hay una etapa en la vida donde nosotros ya no vamos a poder controlar a los hijos. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy en esa etapa, pero yo sí viví esa etapa. Cuando estaba en casa, mi mamá me controlaba, pero cuando llegué a cierta edad, ya no me pudo controlar. Llegaba a la hora que yo quería, si es que llegaba. Y si no, pues llegaba hasta el siguiente día. ¿Verdad? Aunque me preguntaba, no le decía dónde estaba, pues ustedes creen que le iba a decir. Pero hay una etapa en que nosotros podemos controlar a los hijos, pero va a llegar un momento en que no los vamos a poder controlar. Sobre todo cuando el hijo diga: me voy a ir a vivir a mi apartamento a los 18 años. Y usted diga: ¿excuse me? ¿Qué? Pues así como lo oíste, Daddy. Ok, está bien. Pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Está bien? Ahora, si es responsable, pues va a sobrevivir, y si no, a los 2 meses va a regresar.
porque no va a poder pagar la luz, el agua y el apartamento. Va a decir, wow, no, esto es difícil, mejor me regreso con mi DER y ahí no pago renta ni pago nada, ¿verdad? Ayudo, pero no tengo esa enorme responsabilidad. Ahora, gran parte de la tensión en nuestra vida es causada por el hecho de querer controlar. Nosotros no podemos controlar el universo. Nosotros no podemos controlar a los seres humanos. Es muy difícil controlar a los seres humanos. De hecho, la mayor parte de la vida está fuera de nuestro control. Hay cosas que no podemos controlar. Hay ciertas cosas que sí podemos controlar. Ahora, ¿por qué nos sentimos abrumados? Porque tratamos de controlar todo. Que nada se nos salga fuera de ¿qué? De control. Y si somos perfeccionistas, aún mayor es el hecho de sentirse abrumado. Aquellas personas que son muy metódicas y se salen de su sistema metódico, se frustran, ¿verdad que sí? Y aquellos que no somos tan metódicos, pues no nos frustramos tanto en ese sentido, porque no somos tan metódicos, entonces las cosas se pueden salir de cauce en cualquier momento. Lucas 1:34 y 37 dice que María respondió, pero ¿cómo puede suceder esto? O sea, María le preguntó al ángel, soy virgen, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Esa es una reacción típica. Como reaccionó María, reaccionamos nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a suceder? ¿En qué tiempo va a suceder? ¿Cómo voy a resolver esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a conseguir hacer esto que tenía pensado hacer, pero estoy tan abrumado que no sé por dónde empezar? No quiere decir que María dudó, no dudó en ningún momento, sino simplemente ella estaba tratando de figurar cómo iba a acontecer. Recuérdese, tenía 13, 14 años a lo más. Y la educación sexual no era tan abierta como hoy día en la cultura occidental en la cual vivimos. Era una cultura más cerrada, con mucho más tabú en esos asuntos. Entonces, ella prácticamente era una persona que no sabía cómo reaccionar. Era prácticamente difícil que él entendiera. Pero el ángel, la respuesta que el ángel le dijo, no te preocupes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda resolver? En medio de sentirnos abrumados, Dios nos pregunta, ¿por qué te abrumas? ¿Por qué añades una preocupación más a ti? ¿Por qué te estresas más? ¿Acaso hay algo que yo no puedo hacer? ¿Acaso hay alguna limitante que yo tengo? Si hay uno de los milagros más gloriosos en todas las páginas del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es este: la concepción a través del Espíritu Santo. No me pregunte el método, no lo conozco, no me pregunte la fórmula porque no la sé. Prácticamente es un misterio. Cuando llegue a la eternidad, quizás sea la primera pregunta que yo pregunte a nuestro Señor Jesucristo. Explícame cómo aconteció ese proceso, porque nadie lo va a poder explicar. Es simplemente un misterio en la vida. Algo que aconteció sobrenaturalmente en la vida de María. Ahora, hay una cosa. Es necesario entender que si nosotros tratamos de controlar, entonces estaremos viviendo fuera del control. Necesitamos cederle el control a Dios del hecho de sentirse abrumado, porque no podemos controlar. El versículo 38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¿Cuál fue la respuesta? Soy la sierva del Señor. O sea, ella no dudó, lo opuesto a su parienta, Elizabeth, al esposo de Elizabeth que se llamaba Zacarías, que dijo, por favor, no me hagas reír que vamos a tener un hijo a mi edad, somos demasiado viejos. Ella no dudó, al contrario, ella se sometió, ella dijo, hágase como tú dices. Eso es un asunto que demuestra la fe, ¿no?
Así es de que el primer secreto para obtener paz y no sentirse tan abrumados es: no trate de controlar las cosas que lo abruman. No trate de controlar, porque va a terminar siendo controlado por las cosas que lo abruman. Lo van a estresar y lo van a poner en una etapa de depresión, y luego esa depresión va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer, y después va a tener una serie de ¿qué? De complicaciones. El preocuparse no arregla la situación. El descansar arregla la situación. Descansar en el Señor, dejar que Él tome el control de lo que me está aconteciendo. Así es de que una palabra interesante ahí es que María tuvo fe. Miren lo que dice el Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Dice, los planes de Dios se llevarán ¿qué? A cabo. El plan de Dios para tu vida es mucho más grande que el plan que tú tienes en sí para tu vida. Ellos ya tenían un plan. ¿Cuál era el plan? Que se iban a casar. Es como cuando usted planea casarse. Usted, cuando anda en la etapa de noviazgo, hace un plan, ¿verdad? A mí me gustaría esto y esto y esto, y hace un enorme plan. Y su deseo es tener un buen empleo, tener una casa donde vivir, tener un auto, tener una familia. ¿O no es así? Pero de repente, ellos tenían un plan, y de repente el plan les cambió completamente. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es mucho mejor que nuestro plan. El plan de Él era bendecir no tan solo a María y a José, sino bendecir a toda la humanidad. Su plan, mi plan, puede estar centrado en mí, en lo que yo quiero para mí, en lo que yo quiero para mis hijos, en lo que yo quiero para mi familia, pero no pensamos que a lo mejor el plan de Dios es bendecir a muchas familias del mundo. Yo me imagino esto. ¿Qué hubiera pasado si el hoy reverendo anciano Billy Graham hace más de 50 años le hubiera dicho al Señor: Señor, no, yo no acepto tu plan. Primero déjame primero, Señor, espérame, déjame primero, crío a mis hijos, me compro una casa en el lugar donde yo nací, y luego ya después hablamos. Hermanos, Dios hubiera escogido a alguien más. Así es, Dios es soberano. Pero Él dijo: yo soy tu esclavo, de hoy en adelante. ¿Cuántos miles de personas han sido bendecidos a través del hermano Billy Graham? Cientos de miles de personas han conocido a Cristo porque él entendió que el plan de Dios era mejor que el plan que él tenía. Y de la misma manera el plan de Dios es mucho mejor que el plan que nosotros podemos tener. El plan de Dios a veces es doloroso. Imagínense nada más, ¿qué tan doloroso iba a ser para María? ¿Soportar la crítica? Es más, aún más interesante, parece ser que tuvo que huir, ¿verdad que sí? Tuvo que huir, tuvo que montarse en un burro. No tuvo el hospital tan sofisticado que tenemos acá en el downtown. No había un cirujano ahí por si algo salía mal. Imagínense el entorno en el cual ella vivió. Fue un plan doloroso, difícil. Por un momento pienso yo que dijo: Señor, ¿por qué es tan difícil esto que me has dado? Aún después de haberle dicho al Señor: sí, Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿Por qué no escogiste a alguien más, mucho más capaz que yo? Bueno, escuche bien. Porque Dios, ¿verdad?, que tiene rayos infrarrojos, ¿ok?, escaneó toda la Biblia, desde Génesis, escaneó toda la Biblia con un scan, y luego buscó toda la genealogía y luego encontró a José y dijo: de ahí, él viene de la descendencia de King David. Belén, vivían en Belén. De ahí saldrá un Salvador. O sea, Dios lo planeó
muchos años antes que María naciera, antes que José naciera. No fue una obra de la casualidad. Todo estaba bajo el control de Dios. Simplemente Dios la invitó y le dijo, ¿quieres participar en el plan redentor? ¿Cómo ves? ¿Sí o no? Y ella dijo, hágase, Señor, tu voluntad. Ahora, ¿por qué aceptó la voluntad? Porque era una mujer hebrea. Conocía el Antiguo Testamento. Conocía las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. No le fue difícil contestar. Ella sabía. Más adelante lo vemos porque escribe un canto. Así es de que nadie es obra de la casualidad. Absolutamente ninguna persona es obra de la casualidad. Todo lo que pasa en nuestra vida no es obra de la casualidad. Dios permite las cosas con un propósito. Dios nos forma y nos da la existencia con un propósito. Nada en la vida es un accidente. Hay propósitos detrás de cada problema, detrás de cada crisis, detrás de cada pérdida, detrás de cada frustración, detrás de cada forma de sentirse agobiado, abrumado, sin saber nada qué hacer. El texto que leímos dice que Dios cumplirá ¿su qué? Su propósito en nuestra vida. Entonces, wow, interesante, ¿no? Interesante cómo Dios hace las cosas. El plan de Dios para tu vida siempre es el mejor. Él le dijo, coopera conmigo. El plan está abierto. Coopera. Dios no está interesado en que nosotros nos sintamos cómodos. De hecho, Dios está interesado en que nosotros nos sintamos incómodos, cooperando en el plan que Él está diseñando para nosotros. Él sabe lo mejor que es para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Nosotros nos sentimos abrumados por la responsabilidad paterna. Yo no sé los hombres, pero yo sí entiendo a los hombres en este aspecto. Y a las mujeres quizás no. Pero uno como hombre siente una responsabilidad de proveer. ¿O no es así? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Cuando usted tiene un hijo, aún más. Siente la responsabilidad de ser el proveedor. Y cuando de repente pierde el empleo, se empieza a sentir como María. ¿Cómo se empieza a sentir? Abrumado. ¿Cómo voy a proveer? Aún más cuando de repente busca empleo y no encuentra empleo. Se siente abrumado. Porque sentimos una responsabilidad. Y aún más, aunque si el Señor no nos da hijos, también por otra parte, si estamos casados tenemos la responsabilidad de ser los proveedores. No esperamos a que la esposa provea, porque es una responsabilidad que ya aprendemos, que hemos sido enseñados, ¿verdad? Así que, hermanos, una cosa interesante es que Dios tiene un plan para toda la familia. Dios tiene un plan para sus hijos y a los hijos los podemos controlar hasta cierto punto. Si no me lo cree, cheque la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor que dijo, Padre, dame mi herencia. Escuche bien, porque esa parábola es una de las máximas parábolas del Nuevo Testamento. Dijo, dame mi herencia. El padre le dio ¿su qué? Su libertad. Y el hijo se fue y perdió todo lo que tenía y vivió una vida que él jamás se imaginó que iba a vivir. Pero el padre no lo controló. El padre no le dijo, no te voy a dar nada porque soy tu padre y tienes que hacer lo que yo te digo de esta manera y de esta otra manera. No, le dio su libertad. Y el hijo un día ¿qué? Regresó. Y el padre lo recibió. O sea, le dio su libertad, pero también le enseñó que fue creado para algo
más importante. Dios, hermanos, nos da la libertad. Dios permite que toquemos fondo. El Hijo tocó fondo. Y luego después reaccionó. Interesante, ¿no? Número 2. Otra lección que aprendemos cuando estamos, ¿qué? Abrumados o sobrecargados. Deje que alguien más le ayude. Suelte el control. Entonces, cuando usted empieza a soltar el control, usted va en busca de ayuda. La gente que se siente abrumada tiende a ¿qué? A aislarse. No quiere estar con nadie, no quiere platicar con nadie. La gente que se siente abrumada, sobrecargada, paulatinamente se empieza a alejar de la iglesia, se empieza a alejar, hasta que de repente está completamente frío espiritualmente. Nunca busca ayuda. Mira el versículo 38 y 41. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía ¿quién? Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Era una niña de 13, 14 años. ¿Y Elizabeth era una qué? Una mujer madura y más allá de madura. Ya tenía varios años, tenía bastante experiencia. No sé por qué se ríen, si se ríen de mí o se ríen de lo que dije, hermano. Es que ustedes son intérpretes, ¿verdad? Interesante. Pero era una mujer piadosa, ella. Era una mujer con bastante experiencia. Ahora, llevaba 6 meses de ventaja en relación al embarazo. Ella sí la iba a entender. Ella sí la iba a entender de la situación que estaba viviendo. Porque también ella estaba embarazada. El punto es este. Cuando usted se siente abrumado, usted necesita una Elizabeth. No, Elizabeth, chicas, bueno, puede ser que sí. Pero usted necesita una persona con quien platicar. Una persona con quien ¿qué? Compartir. Usted necesita una persona, un creyente fuerte, un creyente maduro, posiblemente alguien que ha tenido más experiencia en la vida, porque nosotros apenas empezamos a vivir. El libro de Eclesiastés dice que cordón de 3 dobleces es difícil ¿de qué? De romper. ¿Se fija cómo nosotros necesitamos los unos de los otros en ciertas etapas de la vida? Todos necesitamos tener a un Elizabeth, alguien que nos escuche, alguien que nos entiende, alguien que nos puede dar un buen consejo o un consejo sabio. No podemos aislarnos cuando estamos abrumados. No podemos vivir una vida aislada. No quiero que me diga nada, no quiero saber nada. Yo solamente sé lo que vivo, nadie más me entiende, on and on and on and on. Sí hay alguien que te entiende, porque hay alguien que posiblemente estuvo donde tú estuviste, o a lo mejor está donde tú estás. Entonces, el compañerismo entre creyentes es bien importante. Hay 3 cosas que yo he aprendido casi a lo largo de 20 años en el ministerio, que by the way, como dicen en inglés, en junio 6 del año que viene, Verónica y yo cumplimos 20 años. 20 años, bastantes años. Y una cosa que yo he aprendido a través de esos 20 años es lo siguiente: las quejas no cambian la situación, las empeoran. Hemos aprendido que hay que mantenerse enfocado en Dios y no en las circunstancias. Hemos aprendido que es permitido que alguien más te ayude o que alguien más te aconseje, porque tiene otra perspectiva, porque ve las cosas con otro lente, porque ve las cosas desde otro punto de vista que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Algo que nosotros de repente no entendemos, pero alguien más
lo entiende. Alguien más tuvo esa experiencia. Alguien más nos puede ayudar. Alguien más nos puede dar un ¿qué? Un consejo. Por ejemplo, yo sé que aquí voy a tener buenos consejeros cuando mis hijas sean teenagers o más allá, porque ustedes ya tienen hasta nietos. Entonces me voy a tener que pedirles un consejo. Hermano, denme un consejo, a ver cómo le hizo usted, porque fíjese que la situación está abrumadora. Yo lo voy a escuchar porque ella tuvo la experiencia, porque yo todavía no llego a esa etapa. ¿O no es así? ¿Sí o no, hermanos? Right. Le pregunté un día a uno de mis pastores, ya con casi 60 años en el ministerio, 80 años, le digo, hermano, ¿cuál es el secreto para durar muchos años en una iglesia? Y nomás se ríe el hermano. Y le digo, dígame, hermano, ¿cuál es el secreto, pastor? Alfonso se llama. Y dice, híjole, pues es que no hay fórmula. Digo, ¿cómo que no? Escriba un libro, usted tiene 50 años de ministerio. Dice, una fórmula yo no te puedo dar, pero te puedo decir lo que a mí me ha funcionado. Le digo, a ver, dígame. Número 1, predica la palabra. Número 2, aférrate a la palabra, porque va a estar duro el ministerio. Es el secreto que te puedo decir. Predícala exegéticamente y luego aférrate a ella, porque a veces nadie te va a entender. Pero tú, si te aferras a tu llamado, a lo que estás haciendo, Dios te va a sacar victorioso. No vas a salir ileso, vas a salir rasguñado de repente. Vas a salir herido de repente. Por eso es que hay muchos pastores que salen heridos de la iglesia, ya no quieren saber nada del ministerio. Entonces, otra, no descuides tu vida espiritual. Como dijéramos comúnmente, no seas haragán. Lee la Biblia todos los días. Una vez por año toda la Biblia y el siguiente año toda. Y eso es tu combustible espiritual. Porque siempre tienes que compartir. Tú eres el profeta de la Biblia. Tú eres el que vas a traer el mensaje para el pueblo del Señor. Le digo, hermano, entonces el ministerio me lo está poniendo muy así, difícil. Dice, es que si no te lo pongo difícil, te lo voy a poner que es fácil. Y después, imagínate, no es fácil. Pero es gloriosa la recompensa en la eternidad. Número 3, deje que Dios le dé la fortaleza que usted necesita. Algunos de ustedes saben que Dios les dará la fuerza, pero no le permitimos a Dios que Dios nos dé la fuerza. Actuamos como si todo dependiera de mí y Dios realmente nos quiere dar la ayuda. Dejemos a Dios que nos dé la ayuda que nosotros necesitamos. Esta joven de 13, 14 años estaba abrumada, no sabía cómo accionar, no sabía qué hacer, no sabía cómo iba a enfrentar esta situación. Pero una de las cosas que encontramos en ella es de que ella se fortaleció gracias a que tenía una formación espiritual. Lucas 1:46, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma, ¿a quién? Al Señor. Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, no se anegarán. ¡Qué promesa tan grandiosa! Hermanos, hermanas, si sus hijos son importantes para ustedes, tráiganlos para que sean instruidos bíblicamente. Amén. ¿Escucharon? Si sus hijos son importantes para ustedes, instrúyanlos bíblicamente, porque va a llegar un día que no los van a poder controlar. Y cuando usted venga a decirme a mí, yo le voy a decir, hermanito, yo nunca vi a su hijo y a su hija en la enseñanza bíblica. Esa va a ser la respuesta. No lo vi. No, si a los que veo, imagínense, ahora a los que no veo. Sí, pero no, es que no. Pero es que el maestro no llega temprano, eso no es asunto tuyo. Usted tráigalo. No, pero usted tráigalo. Es su responsabilidad. ¿Cómo enfrentó cuántos años tenía esta muchachita? 14 años. ¿Y por qué escribe un salmo? ¿Era una escritora?
¿Era una poeta la chica en medio de esta situación? No. Ahora, escribe como si conociera los salmos del Antiguo Testamento. Tenía una relación personal con Dios. Tenía una devoción con Dios. Conocía la palabra del Señor. A veces no pensamos que eso es importante, hermanos, pero eso es lo más importante. Porque ella encontró su fortaleza alabando al Señor. Dijo, mi alma ¿se qué? Se goza. Sacó las fuerzas de la palabra del Señor. ¿Qué fuerzas increíbles tenía? El versículo 19 del capítulo 2 dice, María guardaba en silencio estas cosas en su corazón. O sea, pensaba todo lo que había leído, todo lo que se le había dicho. Y anteriormente dice, oh, cómo alaba el Señor, cómo me regocijo en mi Salvador. Así que, María escribe esta canción porque conocía el libro de la oración, el libro de los salmos. ¿O no es así, hermanos? Conocía las instrucciones de la palabra del Señor. Conocía el Antiguo Testamento. Esta mujer sabía de teología, entendía lo que leía y podía plasmarlo en su propio pensamiento y en la situación que ella estaba viviendo. ¿Qué tan importante es leer la Biblia? ¿Qué tan importante es tener comunión con Dios? ¿Qué tan importante es instruir a nuestros hijos? Porque un día no los vamos a controlar. Un día ellos van a ¿qué, hermanos? Un día ellos van a volar. Si no los instruimos, sus nietos andarán en el mundial. Escuche lo que le digo, casi sueno como profeta. Si no se instruye a sus hijos, sus nietos, ni se van a acordar que hay evangelio ni Dios. Eso es lo que ha pasado en esta nación. Los judíos, a la edad de 14 años, se saben el Torá de principio a fin. Y en hebreo, no en inglés, en hebreo. En hebreo, hermanos. Por eso, donde quiera que usted vaya a una reunión de judíos, porque han sido instruidos. Necesitamos ser un pueblo de Dios, ¿qué, hermanos? Instruidos. Necesitamos darle esa importancia. Así que, por demás está invitarlo que venga en la mañana. Pete empezó una clase, pero hoy estuvo solo. Le digo, ¿cómo te sientes, Pete? No me dijo, me siento abrumado, pues no tenía ningún muchacho, ¿verdad? Le digo, ¿cómo te sientes, Pete? Dice, no, Paz, yo me siento tranquilo. Aquí la clave es la perseverancia. Si yo dejo de venir, los muchachos no van a venir. Dice, pero yo aquí voy a estar, porque yo me comprometí a estar acá. Si ellos no vienen, no es asunto mío, es asunto de los papás. Dice, porque no tienen carro para venir. Ah, digo, entonces dice, exactamente, es responsabilidad del papá traerlo, porque él no puede manejar. Hermano, si se los digo por su bien y se los digo por mi bien, porque ambos estamos en el mismo barco. ¿A poco ustedes piensan que de repente las gemelas no quieren quedarse en la casa el domingo? Por supuesto que sí. Si más cuando abren esa tableta, famosa tableta, dicen, papi, 10 minutos más, nomás 10 minutos. Papi, no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, cuando Verónica trabaja el domingo que llega a las 9, le dicen a mami, no tengo ganas de ir a la iglesia. Dice Verónica, no, es que no tengas ganas. Mientras vivas en esta casa vas a ir. Ya el día que te vayas sola, entonces ya ahí sí, ya yo no sé si vas a ir o no. Eso ya va a ser asunto tuyo. Pero así son los niños. Así somos los adultos. Para concluir, hermanos, anímense. Yo me siento abrumado a veces con tantas cosas que tengo que hacer. Me siento overwhelmed, como dicen en inglés. Pero hay un texto que dice ahí,
Dios está contigo. Nada hay imposible para Dios. Hay que confiar, Él sabe lo mejor que yo necesito. Es más, Dios tiene lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para mí y Dios me da lo mejor a mí para ser de bendición a alguien más. ¿Qué hace cuando está abrumado? No controle su situación. Evite controlar su situación. ¿Qué es la segunda cosa que hace cuando está abrumado? Busque ayuda con alguien que tenga experiencia. Y en tercer lugar, ¿qué hace cuando está abrumado? All right. Entonces su fortaleza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias en esta hora. Gracias porque llegamos ante el trono de tu gracia. Y a lo mejor nos sentimos agotados, abrumados, sobrecargados, confusos, sin saber qué hacer. Pero tú nos has enseñado las cosas prácticas que podemos hacer. Esta mañana yo no me quiero ir sin invitarlo a usted a que le entregue su vida a Jesús. Descanse en Él. Haga que la vida eterna sea una realidad en su vida. Invítelo a venir a su corazón, a que sea su mejor amigo, su mejor guía, su mejor ayudador. Él lo puede comprender, entender, perdonar. El primer paso que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y pedir perdón. Y de ahí en adelante Dios lo va a ayudar. Esta mañana Jesús quiere que usted descanse en Él. Hay